Grabar. Ya estoy grabando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayan podido almorzar, que estén teniendo un buen día. Yo alcancé a almorzar corriendo, pero ya estoy aquí lista para compartir esta clase con ustedes. Les quiero dar 1 o 2 minutos por si alguien quisiera hacer alguna consulta o comentar en lo que quedamos ayer. Yo tengo una consulta, profe. Dígame. Sobre el Well Mixed Reactor, el ideal. ¿Se llama así porque se supone que no tiene ningún volumen muerto dentro del propio reactor? Sí, hay alguien que ha estado estudiando. Aquí veo lenguaje técnico muy avanzado. Sí, el Continuous Stirred-Tank Reactor o reactor continuo de tanque agitado o reactor, el Well Mixed Tank Reactor, son todas las definiciones que vamos a dar a este reactor que está aquí a la derecha en nuestro dibujo, este de acá, que comúnmente lo vamos a asumir como un cilindro. No es accidental que sea cilíndrico, sino que lo que estamos haciendo es decir con su geometría y que la agitación que opera adentro de ese volumen es tal que todo el volumen interno del reactor se encuentra perfectamente mezclado y por lo tanto, como está perfectamente mezclado, no puedo identificar ninguna zona donde el líquido no se mueva, a lo que tú te refieres como volumen muerto, y es decir, desde el punto de vista que lo que nos interesa a nosotros, si nosotros tomamos muestra en cualquiera de esos lugares, la concentración que vamos a medir va a ser exactamente la misma. Ah, ya, lo de la concentración que es exactamente la misma es lo que se refería como mezcla perfecta. Claro, por eso decimos que es mezcla perfecta, porque da lo mismo si tú fueras un duende enanito y te metieras al reactor a ver qué es lo que pasa. Y aquí voy a volver al apunte. Nosotros hicimos este dibujo ayer cuando estábamos describiendo el reactor de flujo pistón, que es este reactor donde asumimos que la velocidad de movimiento del perfil del fluido es tal que yo no puedo identificar ningún perfil de velocidad. Por el contrario, lo que ocurre es que se mueve como que fuera un émbolo de un pistón que empuja y por lo tanto voy a apagar la cámara para que sea más liviano. Y por lo tanto el elemento de volumen que yo he dibujado aquí, este elemento de volumen, es un elemento de volumen que no se mezcla ni con el elemento de volumen posterior ni con el elemento de volumen anterior. Entonces, cuando yo tomo muestras de distintos puntos del reactor, que eso es lo que estaba ejemplificado acá, cuando yo tomo una muestra aquí, cuando yo tomo una muestra aquí, o cuando yo tomo una muestra acá, me encuentro con que en los distintos puntos del reactor las concentraciones son distintas. Al principio del reactor vamos a tener una alta concentración de reactantes y una baja concentración de productos, y en cambio al final vamos a tener una baja concentración de reactantes y una alta concentración de productos. Eso es en función de la posición. De forma contraria, en el caso del reactor de tanque agitado, que vamos a asumir que está perfectamente mezclado, no podemos hacer ninguna diferenciación por posición. O sea, si tomamos muestra de aquí, o si tomamos muestra de acá, o si tomamos muestra del centro, en todos estos casos vamos a encontrar una concentración A, una concentración B y una concentración C exactamente iguales. ¿Perfecto? Ahora, ustedes me preguntaron por qué querríamos hacer esto. Y yo les dije, uy, mañana les voy a contar. Y a eso estamos aquí. Entonces, ¿qué es un reactor ideal? Yo les acabo de describir dos tipos de mezcla, completamente agitado y sin nada de mezcla. Pero en realidad vamos a dividirlo en tres tipos de reactores, porque en esa definición que yo hice de completamente agitado y sin agitado, fíjense que están todos con flujo. O sea, son reactores continuos.
Todos tienen flujo de entrada y de salida. Vean el diagrama que está también dibujado al medio, que si no me equivoco, es extraído desde Fogler. Son todos con flujo. Y nosotros sabemos que tenemos unos reactores que son discontinuos, que son los batch. Entonces, este reactor discontinuo batch, tenemos que averiguar cómo es, de qué tipo es. Y vamos a tener el reactor de tanque agitado, que yo se los puse aquí en inglés, como Continuous Stirred Tank Reactor, y el reactor de flujo pistón, que también se los puse aquí en inglés, el Plug Flow Reactor, un poco porque si van a alguno de los libros, y los libros están en inglés, los puedan encontrar. ¿Ya? Vamos a analizar ahora cada uno de esos reactores y, como ustedes están suponiendo, la forma en que los vamos a estudiar es estudiando sus ecuaciones de balance de materia. ¿Ustedes creen que sus ecuaciones de balance de materia van a ser iguales, distintas para los tres? ¿Qué diferencia deberían haber? Pueden ocupar el chat si no quieren hablar. ¿No hay ideas? Pues como las suposiciones quizás, como estado estacionario, no estacionario. Por ejemplo, claramente el reactor batch es un reactor discontinuo, por lo tanto no va a estar en el estado estacionario. Y desde el otro punto de vista, vamos a asumir que el de tanque agitado y el de flujo pistón están en estado estacionario. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo dimensionar un reactor ideal. El área de contacto. Difícil término el área de contacto. Lo vamos a discutir también hoy día un poquito más. Un poquito porque el área de contacto va a ser importante cuando tengamos reacciones químicas superficiales. Por lo tanto, el área de contacto tenga que ver con la reacción química. Pero si la reacción química es en fase líquida, el efecto es volumétrico y por lo tanto vamos a estudiar la reacción desde el punto de vista del volumen. Bueno, ¿cómo se dimensiona un reactor? Yo sé que ustedes saben de forma implícita esta respuesta porque lo llevan haciendo con otros equipos hace mucho tiempo, desde mecánica de fluidos, que ustedes saben que para dimensionar un equipo, para calcular, por ejemplo, la potencia de la bomba, vamos a utilizar el balance de energía. Y el balance de energía va a estar condicionado al balance de materia. Entonces, ¿cómo vamos a dimensionar el reactor? Con el balance de materia. ¿Cómo se escribe el balance de materia? Bueno, ustedes pueden ocupar la terminología que más les acomode. La definición por defecto es acumulación en un elemento de volumen, que yo defino como A, es igual al flujo de entrada al elemento de volumen, que yo digo que es el IN, menos la salida del elemento del volumen, el OUT, más menos el flujo que reacciona en el elemento de volumen. Fíjense que yo estoy haciendo todo esto en elemento de volumen y es porque vamos a partir trabajando con reacciones en fluidos. Y después vamos a especificar qué ocurre con las reacciones superficiales. Entonces, cuando la composición es uniforme en el reactor, el balance se expresa en función del volumen de reacción y eso lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Qué unidades tiene este balance? Mol segundo, o sea, mol tiempo. Perfecto. Deberíamos trabajar en moles por segundo, esa sería la unidad en el sistema internacional o otra unidad de tiempo. Sí, lo importante es que la cantidad de materia la vamos a trabajar en moles. ¿Por qué? Porque está este elemento de la reacción y nosotros sabemos balancear reacciones en moles, ¿cierto? Cuando se puede hacer también en masa, pero hay que utilizar los coeficientes estequiométricos y los pesos moleculares además. Entonces la ecuación se complica, pero se puede. De que se puede, se puede. Entonces, para obtener el diseño más adecuado, lo primero que tenemos que hacer es predecir la respuesta del sistema reaccionante en función de las condiciones operacionales. Es decir, nosotros vamos a querer, en esta ecuación de balance de materia, en esta ecuación de diseño, vamos a querer observar el cambio de las velocidades y el cambio de las conversiones de equilibrio. ¿Qué es una conversión de equilibrio? La conversión máxima en una reacción reversible. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar un segundo a este término porque a veces se nos olvida.
Cuando nosotros teníamos una reacción como esta, voy a ponerla así, la más simple de todas. A da a B, y voy a ponerle un coeficiente estequiométrico A y un coeficiente estequiométrico B, una ecuación reversible. ¿Cómo clasificarían ustedes esta reacción? ¿Reversible? Ya, Simple y no elemental. gracias. Reversible, simple. Pero yo la voy a clasificar como elemental para poder trabajar con ella sin tener que ir a la literatura. Entonces, si la clasifico como elemental, quiere decir que la cinética, el RA, la velocidad de descomposición de A, siendo una constante directa de reacción 1 y una constante inversa 2, va a quedar que esto es menos K1 por C sub A elevado a A, más K2 por C sub B elevado a B. ¿Están de acuerdo conmigo que esta es la cinética? Sí, profe. Súper. Pero ¿qué es lo que ocurre en las reacciones reversibles? Cuando nosotros tenemos una reacción unidireccional, nosotros partimos con una concentración de A alta y una concentración de B baja. Y A se consume y B se forma. ¿Están de acuerdo? Sí. Donde la concentración de A se va a mover desde un valor X hasta un valor aproximadamente 0. Porque depende de la reacción, el tiempo que nosotros le demos, debería llegar a consumirse todo el A. Esto va a ser en la reacción irreversible. ¿Pero qué va a pasar en la reacción reversible? Por ejemplo, partimos desde un C sub A alto y por acá un C sub B más bajito. ¿Qué es lo que deberíamos observar de la concentración de A? Debería disminuir y la debe aumentar. ¿Y hasta dónde disminuiría la de A? ¿Puede llegar a 0? No, porque tendría que haber algo para que después se pueda devolver. Claro, recuerden que en la reacción al ser reversible, lo que está ocurriendo es que hay una cantidad de A que está reaccionando B, pero a la vez hay una cantidad de B que está reaccionando A. Entonces lo que vamos a observar son unas figuras similares a las anteriores, pero donde el límite a alcanzar va a ser el C sub A de equilibrio y el C sub B de equilibrio, que no son 0. ¿Podemos determinar esa concentración de equilibrio? ¿Nadie? Sí se puede, profe. Conociendo las ¿Cómo? constantes de equilibrio de la reacción, se puede determinar la constante de Arrhenius. Cuidado, que nombraste Arrhenius, pero Arrhenius son las constantes de... No, sí, mi vida es maravillosa. Tengo poca batería en el lápiz. Pucha. Pero las constantes de Arrhenius son las constantes cinéticas, no las de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Era ¿Todos ustedes? como la concentración de los reactantes dividido en la de los productos, algo así. Y también ¿No? se metía el coeficiente estequiométrico, pero no me acuerdo. Creo que se llamaban el coeficiente estequiométrico. Sí. Ok, perfecto. Estamos apelando a la memoria en este momento por la definición de constante de equilibrio. Ahora, nosotros podemos obtener la ecuación de constante de equilibrio. Ah, era 1, ¿no? Ah, no me acuerdo. Algo era igual a 1. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque fíjense que el RA es la velocidad de reacción, ¿cierto? Este RA que está aquí. La definición de RA es velocidad de reacción. Por lo tanto, nosotros lo definimos como la velocidad de formación de A. En este punto de equilibrio, aquí, ¿cuánto es la velocidad de formación de A? Profe, cuando ya se encuentra en ¿Cero? equilibrio, Sí, en el equilibrio. lo que dijo ¿Cero? mi compañera. Cero. ¿Por qué es cero? Y aquí hay que tener cuidado, porque no es que no se esté formando más A. Lo que ocurre es que tenemos un equilibrio dinámico, es decir, todo el A que se forma es igual a todo el B que se descompone, porque esa es la definición del equilibrio. El equilibrio es dinámico, no es estático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el RA es igual a cero en el equilibrio. Y por lo tanto, nos queda que 0 es igual a menos K1 por C sub A elevado a A más K2 por C sub B elevado a B. Y si yo ordeno esto, ¿qué me queda? Me queda K2 dividido de K1 igual a C sub... No, es al revés. Paso restando C sub A, me queda C sub B elevado a B dividido C sub A elevado a A. Y K1 dividido de K2. Y esto es lo que nosotros hemos definido como las constantes de equilibrio que ustedes vieron en termodinámica. ¿Se dan cuenta que acabamos de obtener la constante de equilibrio de forma teórica utilizando la deducción de la cinética? Preguntas. Profe, Sí, profe, yo tengo una duda. Es que tengo una dime. duda porque uno cuando toma como base que el RA es igual a cero, nos da que la constante de equilibrio es CB partido en CA, es decir, mirándola como la reacción productos partido en reactante, la concentración de... Pero si quiero una mirada como B, daría al revés, ¿o no? La constante de equilibrio daría CA partido en CB. Ah, pero es que ustedes la definen como ustedes quieran. Yo la escribí de esta forma, ¿por qué? Porque cuando ustedes van a la literatura de la definición de la constante de equilibrio en termodinámica, se define como la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido por la concentración de los reactantes elevado a los coeficientes estequiométricos. Entonces estoy Ya haciendo que comprendo. sea consistente con lo que yo escribí arriba en la estequiometría. Ya que, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, nuestro reactor nos va a tener que permitir observar los cambios de las velocidades, los cambios de las conversiones de equilibrio, nos va a tener que permitir, para obtener el diseño más adecuado, vamos a tener que comparar los distintos tipos de diseño, si adiabático o isotérmico, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos efectos térmicos, reactores simples versus reactores múltiples, vamos a intentar ver algo de eso hoy día, y continuo versus discontinuo lo vamos a ver ahora ya. Por supuesto, cuando ustedes quieran seleccionar el diseño más adecuado, ojo aquí, usted va a estar trabajando en una empresa y le dicen compre un reactor, ¿cuál va a comprar? Obviamente va a haber un tema de estimar la economía, y estimar la economía va a significar relacionar la producción con el costo operacional y de construcción. Entonces, a pesar de que nosotros ahora hagamos todos los análisis y seamos capaces de evaluar lo anterior, siempre el análisis final está asociado a la economía de la alternativa. Partamos con el reactor batch.
Las características del reactor batch o discontinuo. Sabemos que es una operación no estacionaria. La composición, eso quiere decir, significa que la composición del reactor varía en función del tiempo. Su parámetro de diseño o variable en realidad de diseño va a ser el tiempo de operación. Ese es el que nos vamos a concentrar a intentar determinar. Vamos a asumir agitación perfecta, por eso es un reactor ideal, nuestro reactor batch, porque va a tener agitación perfecta. Y cuando queramos hacer cálculos a nivel planta y estimar la economía, no solo vamos a tener que determinar el tiempo de reacción, sino que además vamos a tener que incluir tiempo de alimentación, calentamiento y limpieza. ¿Hagamos el balance de materia de este reactor? ¿Cómo creen ustedes que va a ser el balance de materia? Ese es mi reactor batch, lo estoy dibujando con el símbolo del reactor, sin alimentación y sin producto. Vamos a tener que hacer ahora entonces el balance de materia. Entonces siempre mi balance de materia va a decir que la acumulación, no, voy a poner la acumulación al final del día. Voy a poner que el in menos el out más menos la reacción es igual a la acumulación. Pero para que nosotros podamos hacer el balance, aquí buena pregunta. ¿Y el balance, cómo lo hacemos? Global, por componente, ¿cómo lo hacemos? Por átomos. Hola. ¿Podría ser global? Ya. Primera tentación, hacer el balance global. Recuerden que cuando tenemos balances de materia con reacción química, el balance global no nos aporta nada. Porque lo único que nos lleva a la conclusión es que todo lo que entra es todo lo que sale. Y lo que nosotros queremos cuantificar cuando tenemos reacciones químicas es la transformación. Por lo tanto, vamos a hacer balances de materia por componente. Y para poder hacer un balance por componente, tenemos que saber cuáles son los componentes que están en nuestro reactor. Entonces, para hacer un ejemplo inicial, vamos a seguir trabajando con esta reacción A que da a B y vamos a decir que es una reacción simple, elemental e irreversible. El caso más inicial. Y después lo que vamos a hacer es ir complicando las cosas. Ya. Entonces tenemos nuestro reactor, vamos a hacer el balance de materia, tenemos dos componentes involucrados y tenemos la reacción química. Entonces deberíamos hacer el balance de materia al reactivo limitante, que en nuestro caso es el A. Entonces vamos a hacer el balance de materia a A y aquí vamos a llegar. Vamos a decir que el flujo de A que entra menos el flujo de A que sale más menos el flujo de A que reacciona va a ser igual a la acumulación de A. En el caso del reactor batch, sabemos que no hay flujo de A al ingreso y que no hay flujo de A a la salida. ¿Cómo expresamos el flujo de A de reacción? Matemáticamente. Sería como el volumen por... No sé, profe. Pero todos llevamos un par de días discutiendo respecto a algo que se llamaba la cinética. Y la cinética los definíamos como los moles producidos o consumidos por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Esa era la definición de la cinética. Estos eran los moles que se transformaban. Pero igual habría que multiplicarlo por el volumen, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, este flujo de A que reacciona va a ser el RA
los moles de A que se descomponen por unidad de tiempo y por unidad de volumen por el volumen de reactor. Y aquí es donde viene el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué signo vamos a poner? ¿Más o menos? Menos, profe. Ok, vamos a poner menos. ¿Quién es el responsable de este menos? ¿Tu nombre? Juan. Hola, Juan. Vamos a preguntarle después a Juan si no te estoy culpando, es solo que intentemos seguir el hilo de por qué tú dijiste menos y a ver, más rato lo vamos a defender. ¿Y cómo expresamos la acumulación? La derivada de NA partido en la derivada del tiempo. Ok, de NA a DT. Perfecto, aquí estamos. Esta es nuestra ecuación 1. ¿Cuál era el parámetro operacional que queríamos obtener del batch? Volumen. El tiempo. Ese es lo que desconocemos del batch. Entonces, tenemos que integrar esta ecuación 1. Y aquí es donde vienen las suposiciones. Por ejemplo, si el volumen es constante, ¿qué es necesario para que el volumen sea constante? Por ejemplo, los líquidos tienen volumen constante. Los gases tendríamos que mantener la densidad constante. Si el volumen es constante, podríamos ingresar, perdón, eso, fluido incompresible, perfecto. Podríamos ingresarlo en el NA, entonces voy a reordenar la ecuación 1 y me va a quedar que dt es igual a menos de Na dividido C, perdón, mi cerebro me está traicionando, de Na dividido V a dt, donde estos moles de A adentro del reactor dividido del volumen es la concentración. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya, pero esto está mal porque yo lo que pasé dividiendo es el RA. Entonces esto es menos de CA RA. ¿Y qué forma tiene RA? K por la concentración de, Correcto. ¿o no? De A. Sí, porque como definimos que la ecuación era simple, elemental e irreversible, eso quiere decir que entonces RA es igual a K por C sub A elevado a A. Y aquí es donde me tengo que detener de nuevo. ¿Y le pongo el menos acá o no le pongo el menos acá? Juan, ayúdanos. También debería estar en menos, ¿o no? No sé, pues si tú me dijiste que pusiera, que pusiera el menos en el otro lado, entonces ahora me confundí entera. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo pongo o no lo pongo? Eh, Si tuviéramos sticker de gritos ahora es el momento de ponerlo. Profe, Dígame. ¿no es el RA que le da signo a la reacción en realidad? A ver, esta es la conversación que yo necesito, que no estoy haciendo esto porque no sepa, ya, por si acaso. No se entiende la ironía No. en nuestro ambiente. No, estoy haciendo esto porque necesito que se lo cuestionen, porque aquí es donde podemos cometer errores a futuro. Entonces, esta acción de decidir dónde va el signo es una acción que es a propósito. Si nosotros ponemos el signo en la ecuación de aquí,
En el balance de materia, ay, lo borré, no era eso lo que quería hacer. Si nosotros ponemos el RA en el balance de materia, acá, es porque lo que estamos diciendo es que el RA está definido como moles de A consumidos, ¿no? ¿O sí? O sea, si es que está el signo, no habíamos definido que sí, porque eran los consumidos. Claro, porque lo que yo quiero es que esto reste. Entonces yo estoy definiendo A como moles de A consumidos. Y llevan un menos adelante para que resten. Entonces yo ya puse el signo acá. Por lo tanto, si lo pongo acá de nuevo, se van a multiplicar y se va a ir. Y me va a quedar positivo. Entonces, o lo pongo a un lado o lo pongo al otro. Pero no lo puedo poner en los dos lugares. Entonces tendremos que ponerlo positivo al inicio como para que así que consumido y negativo. A ver, lo que yo hago, repito, lo que yo hago, Andrea tiene déficit de atención, le cuesta concentrarse, se le olvidan las cosas, se le pierden los signos. Como a Andrea le pasa eso, lo que yo recomiendo hacer es siempre en el balance de materia poner más, cosa que siempre me sume. Y cuando yo preparo la cinética, lo corrijo. Porque así yo sé que yo no me voy a equivocar. Ustedes no están forzados a hacerlo de la misma forma. Ustedes podrían usar siempre sus cinéticas positivas y corregir con el menos de la ecuación del balance de materia. Lo importante es que si lo van a hacer, lo hagan bien, para que se arregle todo de forma automática y los signos salgan como tienen que salir. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Entonces, no es eso, no es que quiera culpar a Juan, lo que yo quería hacer es que ahora hagamos el análisis de, ok, si lo pongo antes o lo pongo después, pero lo tengo que poner en una de las dos situaciones. Si corregimos esto, porque yo ahora le puse más, fíjense que quedó en azul con más, entonces este signo menos no estaba, y acá no estaba, y me quedó positivo. Pero cuando yo ahora reemplazo el RA, esto me queda menos DCA, ay, no quiero el rojo. DCA por K por CSUA. Elevado a. Y por supuesto, el resultado va a ser en función de la integral. Y hay que integrar. Y tenemos que volver a matemática 1, a aprender a integrar de nuevo. Si la reacción es de primer orden, es decir, si A es igual a 1, ¿cuál es la integral de esto? El logaritmo natural. Muchas gracias. Pero ojo, que no nos podemos quedar solo con eso. Esto tiene límites de integración. Esto también es súper importante. Súper importante. Si ustedes no ponen los límites de integración, esto es solo un ejercicio de matemática bonito. No tiene ningún sentido físico. Para que tenga sentido físico, tenemos que tener límites de integración. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración? Que a tiempo cero, la concentración de A es la concentración de A inicial. Y a un tiempo X o un tiempo cualquiera, la concentración de A va a ser la concentración de A. Entonces nos va a quedar que esto es T menos T0 igual a menos 1 sobre K por el logaritmo natural de C sub A sobre C sub A0, ¿cierto? Si este T sub 0 es 0, nos va a quedar que entonces C sub A, no sé escribir, es igual a C sub A0 por E elevado a menos KT.
la ecuación del batch. En tiempo y en concentración. Es una exponencial. Preguntas. ¿Qué es lo que queríamos determinar? Tiempo. El tiempo. Es decir, si nosotros queremos determinar cuánto tiempo va a tener que operar el reactor para que la concentración de A baje desde un CA0 tanto a un CA otro valor. Y esto es T. Otro, ya que hablamos del equilibrio, hablemos de otra cosa. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la variable conversión? ¿Qué era la conversión? Y como lo que se transforma. ¿Cuánto reacciona? Era cuánto reacciona. Y lo que vamos a hacer es definir la conversión del proceso para el reactivo limitante. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque en este caso que estábamos trabajando A, si decíamos que A era nuestro reactivo limitante, vamos a definir la conversión como una X mayúscula con su índice A, y lo vamos a definir como los moles que hay al principio menos los moles que quedan, dividido por los moles que habían al principio. Y esta va a ser la fracción de lo que reacciona. Así es como vamos a calcular o definir conversión. ¿Por qué estoy haciendo esto? En el caso que estábamos estudiando antes, donde el volumen era constante, podemos multiplicar por volumen arriba y abajo y entonces decir que la conversión es igual a CA0 menos C sub A dividido por CA0. Y reordenando esto, podemos decir que esto es CA0XA igual a C sub A0 menos C sub A, C sub A0 XA menos C sub A0 igual a menos C sub A, y por lo tanto C sub A es igual a C sub A0 por 1 menos XA, y por lo tanto C sub A sobre C sub A0 es igual a 1 menos XA. Esta es la que vamos a usar más habitualmente. ¿Por qué estoy haciendo este cambio de variable? Fíjense que aquí dice C sub A sobre C sub A0, aquí. Entonces esa ecuación ahora yo la podría escribir como, para el batch, como T igual a menos 1 sobre K por el logaritmo natural, eso es C sub A sobre 1 menos XA. Y voy a meter el menos adentro del logaritmo natural. ¿Por qué querríamos hacer esto? Porque cuando queramos trabajar con gráficos para poder ver los resultados, este gráfico hecho en concentración se va a mover desde un valor cualquiera, concentración de A 0,5 moles, hasta 0, y por lo tanto cada gráfico va a tener dimensiones distintas y se va a mover de un valor alto a un valor bajo, es decir, cuando nosotros veamos la gráfica tendríamos que mover todo hacia la izquierda, y en cambio cuando trabajamos con XA, la conversión parte siendo 1 y va, no, la conversión parte siendo 0 y va aumentando hacia 1. Por lo tanto, es un gráfico que siempre va a partir entre 0 y 1. Es un cambio de variable para que podamos trabajar con gráficos ajustados entre 0 y 1 y se muevan a la derecha. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
Sí. Súper. Sí, profe, sí se entendió. Ya, pues, entonces hagámoslo ahora, pero para el tanque agitado. Ese era el fácil. El batch era el fácil. Ahora hagamos el tanque agitado. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver un poquito a la slide anterior para poder sacar un pantallazo? Pero yo te lo subo al aula. Bueno, está bien. Sí, si quiere, saquen el pantallazo, pero no se preocupen que yo apenas termino la sesión, subo esto al aula, como un apunte. Muchas gracias. Ya. Ya. Reactor de tanque agitado, CSTR. El dibujito del reactor es este. Ahora tenemos flujo. Vamos a decir que V es el volumen del reactor. Vamos a decir que V es el caudal. Vamos a decir que F es el flujo molar. Vamos a decir que C es concentración. La B mayúscula es el volumen del reactor. Entonces vamos a numerar las corrientes. Esta es la corriente 0, esta es la corriente 1. Vamos a trabajar igual que la vez anterior, con una reacción a esa B, que es irreversible, elemental y simple. Y ahora yo les voy a dar 2 minutos para que ustedes hagan el balance de materia y obtengan la ecuación de diseño. Desde ahora, ya, inténtenlo. Lo están intentando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, pasaron los 2 minutos. ¿Alguien lo consiguió? ¿Tienen una ecuación bella?
¿No? ¿Sí? Tal vez. No, yo todavía nada, profe. Ya, ok. Voy yo. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Ok, les recuerdo que el in menos el out más menos lo que reacciona va a ser igual a la acumulación. Entonces, como nosotros somos súper cuadrados y la profesora nos enseñó el algoritmo, lo vamos a hacer tal cual. Vamos a hacer el balance de materia para el reactivo limitante A, donde vamos a decir que el FA que ingresa menos el FA que sale más menos el FA que reacciona es igual al FA que se acumula. Ya. ¿Qué es el FA in? Es el flujo de A que está por la corriente 0. ¿Qué es el FA out? Es el FA en la corriente 1. Más menos el FA que reacciona, lo voy a ver después. ¿Y qué es el FA de acumulación? Dijimos que era la derivada de los moles en el tiempo. Esta es mi ecuación. Cuando quiero ver los FA de reacción, tengo que recordar que existe algo que se llamaba la cinética, y la cinética era RA. Lo puedo hacer mucho más simple, no tengo que darme vueltas. No me voy a dar vueltas hoy día. Ya, entonces voy a decir que este reactor está en estado estacionario porque es un reactor ideal, así que no acumula. Y voy a decir que entonces esto va a ser FA0 menos FA1 más RA por V igual 0. Y fíjense que de adrede he puesto un signo más, porque para mí todos van a ser más. Y ahora lo que tengo que definir es qué va a ser RA. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a querer determinar del tanque agitado? Su volumen inicialmente. Y eso yo lo puedo despejar de aquí súper fácilmente, porque digo que el volumen es igual a, voy a decir FA0 menos FA1 por menos RA. Miren que le puse el menos abajo. Qué astuta es la profesora. Esta va a ser mi ecuación 2. ¿Lo ven? ¿Alguien había llegado a algo parecido a eso? Yo, profe, pero no había despejado B. Perfecto, pero esta ecuación que es la que tú llegaste aquí arriba, esta es la ecuación general. Ya después es ponerle belleza y hacer trampa, porque yo los quiero llevar hacia algo. Esa es la ecuación, donde tendríamos que despejar RA en función del tipo de reacción. O sea, para nuestro caso, donde RA es igual a menos K por C sub A, si yo la reemplazo en la ecuación 2, me va a quedar a que el volumen es igual a FA0 menos FA1 dividido de K por C sub A. Y fíjense que se anularon los signos, así que quedó todo perfecto. Si queremos ir un poquito más allá, esos flujos F, ¿qué unidad tienen? Moles por segundo. Moles por segundo. Pero nosotros no medimos moles por segundo. Nosotros medimos caudal y medimos concentración, porque F es igual al caudal por la concentración. ¿Están todos de acuerdo? Donde el caudal van a ser metros cúbicos por segundo y la concentración van a ser mol por metro cúbico. Entonces yo podría decir que este volumen es igual a FA0, CA0 por V0 menos C sub A por V, C sub 1 por V1, dividido de K por C sub A. Ah, pero hay algo que no hemos discutido, qué terrible. Ese C sub A del denominador, ¿qué concentración es? ¿La 0 o la 1? ¿Puede repetir la pregunta, profesor?
Es la Mira, cero, ¿no? cuando nosotros reemplazamos después de la ecuación 2, la ecuación 2 es nuestra ecuación general. Esta es la que debería ir al formulario. Esta. Que fíjense que es la ecuación de diseño que nos sirve para cualquier cinética. Cuando nosotros reemplazamos la cinética, ya nos dicen que es K por C sub A, entonces yo reemplazo K por C sub A. Pero este C sub A tiene que tener apellido, porque nosotros estamos haciendo un balance en el reactor. Entonces, ¿cuál es esa concentración del reactor? La ¿Cuántas inicial, profe. concentraciones tenemos en el reactor? ¿Por qué la inicial? ¿Por qué la de cinética o no? Es la cinética, pero yo quiero saber por qué pondríamos la concentración inicial. Porque tiene que ver con la concentración inicial. ¿Por O qué? sea, me tinca. No Porque sabría es cómo explicárselo, irreversible. pero Más opinantes, por favor. Estamos buscando el Ser volumen inicial. irreversible, si es que pongo la 1, sería 0. Y se anularía el denominador. ¿Por qué sería 0? Es que al ser irreversible se consumiría, ya estaría consumido la concentración de A en 1. Ya, se habría consumido. Pero cuidado, que la mayoría de las reacciones ocurren en el mundo real y no llegan a 0. Ya, vamos a hacer un análisis de nuestra ecuación de balance de materia. Esta ecuación de acá dice, tú eres el término de la entrada. Tú ocurres en la entrada. Te relacionas con el caudal de entrada. Tú eres el término de la salida. Te relacionas con la salida. Y tú eres el término de la reacción. ¿Con quién se relaciona el término de la reacción? Miren, hay un spoiler aquí. ¿Es el caudal de entrada? ¿Es el caudal de salida? La cinética, ¿sobre quién está trabajando? ¿En qué volumen está ocurriendo? Está ocurriendo en el volumen de control, en este caso en el volumen del propio reactor. En el reactor. Por lo tanto, esta concentración es la concentración del reactor. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué concentración tiene nuestro reactor? ¿Tiene la concentración de la entrada o tiene la concentración de la salida? ¿Qué creen ustedes? De la salida. He hecho énfasis en que podemos tomar muestras de cualquier punto del reactor y siempre vamos a sacar la misma concentración. Por lo tanto, el flujo de salida es como que estuviéramos tomando muestras. Por lo tanto, la concentración a la que está ocurriendo la reacción es la concentración del reactor. Y la concentración del reactor es la concentración de la salida. Y sí, ustedes ahora me van a decir, pero esa concentración es muy baja. Es la concentración más baja. Entonces esa velocidad de reacción va a ser muy baja. Yo les voy a decir sí. Por eso en la clase anterior les dije que los reactores de tanque agitado se usaban para reacciones muy veloces. Porque si la reacción es lenta y además la vas a realizar a baja concentración, no vas a producir nada. Esta es la definición de reactor ideal. Lo que acabamos de ver es que la concentración de salida es la concentración de la reacción y es la concentración del reactor. Preguntas. No, profe, después de esa explicación queda más claro. ¿Ah? Que después de esa explicación queda más claro. ¿Se entiende? Esto es lo más importante del curso. Esto. Con que sepan esto ya dense por aprobados. Después es solo adecuarse. ¿Ya? Pero esto es lo que tenemos que tener súper claro. Que tenemos que ser capaces de darle sentido físico a nuestro balance de materia y ver que esta concentración que está aquí es la concentración del reactor y es la de salida. Y por lo tanto ya nuestra ecuación se ha transformado y esta va a ser nuestra ecuación de balance. Quiero ir ahora al reactor de flujo pistón, porque se nos va a acabar el tiempo.
¿Qué nos pasa con el reactor de flujo pistón? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo vamos a hacer este balance? Va a depender de la posición. Yes. Así que tenemos que volver a fenómenos de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a dibujar un elemento de control. Entonces, este elemento de control lo vamos a poner en función del volumen. Aquí tenemos este está a la altura de un volumen B, y ahora aquí está a la altura de un volumen más un delta B. Entonces, cuando hacemos el balance de materia para el reactante A, en el volumen de control, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el FDA que entra, o sea, el FDA evaluado en el volumen de control, menos el FDA que sale, es decir, evaluado en V más delta V, más el RA, o sea, lo que reacciona dentro del volumen de control, igual al DNA ADT que está ocurriendo en el volumen de control. Como ya dijimos esto, nuestros reactores ideales son en estado estacionario, por lo tanto no hay acumulación. Y si acomodamos un poquito esto, ¿qué es lo que deberíamos obtener? Vamos a obtener, voy a pasar restando, entonces me va a quedar FA evaluado en V más delta V menos FA evaluado en V, lo pasé restando al otro, eso es igual al RA por el delta V. Voy a pasar dividiendo el delta V. FA V más delta V menos FA evaluado en V, todo esto dividido por delta V, eso es igual a RA. ¿Les suena esto? Sí, Definición de derivada. Así es, señores. Así que cuando aplicamos el límite, cuando delta V tiende a 0, lo que nos queda aquí es que el dFA AdV es igual a RA. Esta es nuestra ecuación general. Y aquí se dan cuenta de que este reactor es completamente distinto a los anteriores. ¿Sí? Lo vamos a reordenar, porque nosotros en el reactor de tanque agitado lo que quisimos obtener fue el volumen. Entonces voy a ordenar esto y lo voy a dejar como dV igual a dFA sobre RA. Y sí, habíamos dicho que RA era igual a menos K por C sub A, ¿cierto? Una ecuación de primer orden, irreversible, simple. Entonces podemos obtener el volumen, que esto va a ser dV. Esto va a ser, el flujo era el caudal por la concentración. Sobre RA, K por C sub A. Y viene una de las preguntas del $1.000.000, es si el caudal es constante o variable. ¿Puede salir de la derivada? Yo creo que sí, porque el área es constante. Ya, pero para que el caudal sea constante, ¿qué tiene que ser constante? El flujo. El volumen. Chan, chan, chan. Tiene que ser Muy- incompresible, ¿no? Gracias. ¿Quién fue ese? Identifíquese. Yo, Gabriel. Hola, Gabriel. Mucho gusto. Hola. Me voy a venir a esconder al baño. Eso decía mi profesor de cálculo, que cuando uno pasaba vergüenza se iba a esconder al baño un rato, entonces ahí pensaba, me voy a ir a esconder al baño y voy a pensar, cuando yo tengo un tubo, que no importa que tiene reacción química, y hago un balance de materia total,
ese balance de materia que yo dije que no sirve para nada. ¿Qué dice el balance de materia total? Esto es 0, esto es 1. Dice que el flujo másico que entra por 0 es la entrada, menos el flujo másico que sale por 1 es la salida, más menos el flujo másico de total reacción, que esto se nos va a ir a 0 porque todo lo que reacciona se transforma, así que no puedo cuantificarlo cuando es un flujo total, es igual a la acumulación, que es el dm a dt. Entonces, en una tubería no tengo acumulación, la reacción no la puedo cuantificar, entonces llego a que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y yo sé que la masa es la densidad por el caudal. Por lo tanto, ρ0 v0 es igual a ρ1 v1. Y aquí es donde viene lo que dijo Gabriel, que sí y solo sí y solo sí, ρ0 es igual a ρ1, entonces v0 es igual a v1. Esto es súper, ultra, mega importante. Que a usted no le pase. Los balances de materia jamás se hacen en caudal. Nunca. Cuando digo caudal me refiero en metros cúbicos por segundo. Porque nosotros solo podemos hacer eso cuando a priori sabemos que el fluido es incompresible. Es decir, que la densidad de la entrada es igual a la densidad de la salida. Y ahora tenemos reacción química. ¿Los productos van a tener la misma densidad que los reactantes? A veces sí, a veces no. Si estamos trabajando en fase líquida, perfecto, porque el agua es incompresible. Así que, bien, las densidades van a ser constantes. Pero cuando trabajemos con gases, eso no va a ser constante, ni de suerte. Por lo tanto, no vamos a poder factorizar. Entonces, volviendo a lo que nos convocaba, si la densidad es constante, vamos a llegar a que dV es igual al caudal por dCA dividido por K por C sub A, y aquí se puede integrar. Con los límites de integración. Preguntas. Profe, ¿no debería salir un menos del RA? ¿Debe ser RA no se define como menos K por CA? Sí, lo estoy buscando. ¿Lo Es que perdí? RA Sí, arriba está. lo puso positivo arriba, entonces debería ser RA negativo. Ahí está. Sí. Ya, ese es perfecto. Gracias por su observación. ¿A qué vamos a llegar en la integral? A que el volumen va a ser igual a, les toca a ustedes hacer la tarea. La hoja esta, que es la que está en la sala, está el final del PFR, luego viene un pequeño análisis y hay un ejercicio propuesto. Les voy a pedir, por favor, que hagan ese ejercicio propuesto. También va a estar disponible la ayudantía que se refiere específicamente a esto, calcular volúmenes de reactores ideales, y la próxima sesión vamos a partir analizando qué es lo que obtuvieron. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se terminó? Sí, profe. Súper. Yo les voy a subir de inmediato los apuntes al aula para que los puedan tener. Y les recuerdo que tenemos un Padlet colaborativo donde podríamos empezar a subir cosas que les parezcan interesantes. Profe, tengo una duda respecto a eso porque yo ya intenté como editarlo, pero como que no me lo permitía. No, ¿en serio? ¿Y ocupaste el link? Sí. Ya, voy a ver qué pasó. Si no, mándame un correo para que yo te mande de nuevo el link. Quizás puse algo mal. Nos vemos el próximo lunes, 13-14. Profesora, tengo una duda. ¿El ejercicio que mostró quería que lo hiciéramos para poder discutirlo la otra semana? Sí. Ya. Gracias, profe. Chao. Chao. Profe. Chao, profe, que esté muy bien. Sí, profe, Chao. una pequeña... Antes Dígame de nomás. la sesión,
O sea, esto igual, todo lo que era para el miércoles ahora sí lo modificamos para el lunes, lo que era el calendario, supongo. Sí, Ya, sí, era algo así. Ya, sí. gracias. Hasta luego. Profe, Profe, lo último, que concentración de salida entonces es igual a la concentración del reactor solamente cuando el reactor es ideal, Solamente ¿cierto? cuando tienes un tanque agitado. Sí, a eso me refería. Sí, pues porque Para aquí ese en este reactor al caso, menos. sí, porque aquí en el flujo pistón no. Esa concentración va variando en la posición. Ah, ya. Vale, gracias. De nada. Chao, profe. Gracias, profe. Que esté Chao, bien. chao. Chao, chao.